Muy, pero muy buenos días, amigas y amigos. ¿Qué tal? Un abrazo, un saludo cordial para todos. Gracias por acompañarnos en este video estreno. Y hoy vamos a hablar de un enemigo bastante peligroso. Un enemigo que de descuidarlo podría robar sueños, propósitos, inclusive podría robarnos la bendición de Dios. ¿Cuál es ese enemigo del cual debemos cuidarnos? Pues le invito para que me acompañe en los siguientes minutos porque vamos a descubrirlo. Un enemigo bastante peligroso del cual debemos cuidarnos. Es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Gracias a ustedes por estar con nosotros en cada publicación, en cada transmisión. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana, hora de Colombia, estamos haciendo una oración en vivo por usted y por su familia. Gracias por estar en cada publicación y en cada transmisión. Recuerde que si desea que oremos por usted, hay un grupo, una red de personas que están orando por usted y por su familia. Escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos, que vamos a orar por usted. Bueno, permítame de una vez, mi amiga y mi amigo, entrar en el tema el día de hoy. Un enemigo bastante peligroso del cual debemos cuidarnos. ¿Y sabe cuál es ese enemigo? El enemigo que roba sueños, que roba propósitos y que inclusive roba la bendición de Dios es el desánimo. Mire, mi amiga y mi amigo, el desánimo no respeta a nadie. El desánimo puede afectar a cualquier persona. El desánimo puede afectar a ricos, a pobres, a líderes, a seguidores, a hombres, a mujeres, y escuche esto, aún hasta los hijos de Dios. Permítame y le cuento esta historia, o más bien este cuento. Se dice que una vez se anunció que el diablo iba a salir del negocio y que el diablo iba a vender todas sus herramientas a quien pagara su precio. Así que el diablo decidió una noche poner en venta todas sus armas. Fueran puestas de una manera atractiva en un mostrador. Y allí estaban en ese mostrador exhibidas la malicia, el odio, los celos, la sensualidad, el engaño, y junto con ellas todos los implementos que el diablo tenía para la maldad. Estaban extendidos y cada uno tenía un precio. Pero separado de las otras herramientas o separada de las otras armas, aparecía un arma pequeña o se veía pequeña, se veía inofensiva. Esta herramienta o esta arma estaba muy gastada, pero a diferencia de las otras armas o de las otras herramientas, se dice que esta herramienta que tenía el diablo para la venta tenía un precio más alto que las demás. Alguien le preguntó al diablo qué era o en qué consistía esa arma, cómo se llamaba esa arma. Y la respuesta del diablo fue: esa arma se llama desánimo. Y le pregunta la persona: ¿y por qué ese precio tan alto? A lo que responde el diablo: es que esta arma es la más útil que tengo. Cuando todas las demás no dan resultado, esta estoy seguro que funciona. Con esta arma, con el desánimo, puede entrar a la vida de cualquier persona. Y cuando entra, logro usar a esa persona de la manera en la que me plazca. El arma está muy gastada por esa razón, porque la uso mucho. La uso en todo el mundo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que pocas personas saben que esa arma me pertenece. Mi amiga y mi amigo, el desánimo es un arma poderosa del enemigo. Y como lo decíamos al iniciar esta transmisión, es tan poderosa que podría derrotarnos, podría arruinarnos, podría robarnos la bendición, el plan, el propósito, los sueños que Dios ha depositado en nuestro corazón. Por eso permítame el día de hoy hablarle de este enemigo, hablarle del desánimo. Hoy vamos a descubrir por qué llega el desánimo, de cómo nos damos cuenta
cuando una persona está desanimada o cuáles son los síntomas del desánimo. Pero sobre todo vamos a descubrir hoy cómo vencer el desánimo en nuestra vida. Y para descubrir esto, para descubrir estas tres cosas del por qué llega el desánimo, cuáles son los síntomas del desánimo y de claves para derribar, para derrotar el desánimo, permítame contarle una historia bíblica. Resulta que hace muchos años, 500 años antes de Cristo, exactamente, existía en esa época un hombre llamado Nehemías. Nehemías pertenecía al pueblo de Dios y se encontraba por fuera de su patria. Resulta que hacía mucho tiempo habían sido llevadas cautivas unas personas a Babilonia. Y ahora este hombre llamado Nehemías se encontraba lejos de su tierra, lejos de su nación, lejos de su territorio. Estaba trabajando para un rey llamado Artajerjes, quien vivía en una ciudad llamada Susa. Y un día este hombre llamado Nehemías se dio cuenta que la ciudad de Jerusalén, su ciudad, la ciudad de él, de sus antepasados, estaba en ruinas. Y no solo eso, sino que los muros que protegían la ciudad estaban totalmente destruidos. Y Nehemías se duele de esa situación y le pide a Dios que por favor le concediera la posibilidad, el privilegio de volver a Jerusalén y reconstruir lo que en ese momento estaba en ruinas. Y así sucedió. Nehemías recibió la gracia de Dios ante el rey y Nehemías emprendió un largo viaje hasta Jerusalén. Y ya Nehemías, instalado en Jerusalén, empieza a hacer ese trabajo, el trabajo de reconstruir la ciudad, el trabajo de reconstruir los muros. Pero como todo, mi amiga y mi amigo, y como en todo, en medio del trabajo que estaba haciendo Nehemías, se levantaron tóxicos, se levantaron personas que querían impedir a toda costa que les fuera bien. No sé si a usted le ha pasado que usted empieza un trabajo, empieza un proyecto, empieza un emprendimiento, quiere hacer las cosas bien y se levantan tóxicos, se levantan personas a hablar mal, a crear un mal ambiente, a querer impedir a toda costa que le vaya bien. Se levantan los envidiosos cuando estamos haciendo que las cosas marchen bien o cuando queremos que las cosas marchen bien, se levantan envidiosos. Y resulta que uno de esos tóxicos, que uno de esos envidiosos que se levantaron a impedir la obra que estaba haciendo Nehemías, se llamaba Sanbalat. Ahora, no estaba solo. Estaba con un hombre llamado Tobías. Así que hablamos inicialmente de dos tóxicos, Sanbalat y Tobías. Y dice Nehemías, capítulo número 4, que cuando Sanbalat, que cuando el tóxico, que cuando el envidioso de Sanbalat escuchó que estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció, se molestó, le dio rabia. Sí, así como se ponen los envidiosos cuando usted emprende algo. Y dice la Biblia que Sanbalat empezó a burlarse de los judíos. Y escuche lo que Sanbalat empezó a decir. Dijo, oiga, ¿y qué tal estos judíos? Es más, empleó una palabra, dijo, ¿qué tal estos miserables judíos? ¿Será que creen que van a reconstruir la muralla? ¿Será que creen que les voy a permitir que hagan ese trabajo? A lo mejor piensa que van a poder terminar la muralla en un día. Y empezó a decir Sanbalat y a burlarse diciendo, ¿será que ellos van a sacar piedras de este montón de polvo, de este montón de escombros? Lo único que hay aquí es ruinas. Y ruinas quemadas. ¿Serán que van a coger y van a construir piedras para construir las murallas de Jerusalén? Y el otro que estaba allí enseguida, llamado Tobías,
y le decían el amonita, dice que Tobías empezó a decir también, se unió a la burla y a las palabras negativas de Sanbalat. Y Tobías empezó a decir, oiga, ¿qué se creen estos judíos? ¿Qué se creen que están haciendo? Mire, lo que ellos están haciendo es tan débil que una zorra puede tumbar esos muros. Si una zorra se para encima de los muros, el muro se va a caer. Lo que hicieron Sanbalat y Tobías fue burlarse de los judíos que estaban construyendo las murallas de Jerusalén. No sé si le ha pasado a usted, que usted quiere hacer las cosas bien, que usted quiere agradar a Dios, que quiere hacer la obra de Dios, y se levantan personas a burlarse. Se levantan personas a querer sacarlo del propósito. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Eso fue lo que dijeron. Ellos pensaban que el trabajo les iba a quedar tan mal hecho que si venía una zorra lo iba a derribar. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿se ha llegado usted a sentir así? ¿Que no valoran lo que hace? ¿Que se burlan de usted? ¿Que de pronto le tienen en poco o que le hacen la guerra? ¿Que hacen y dicen los demás cosas para querer desanimarlo? Pues eso fue lo que le sucedió a Nehemías. Eso fue lo que le hicieron a Nehemías. Pero escuche esto tan interesante que hace Nehemías cuando sufre un ataque de personas para querer desanimarlo. Dice Nehemías capítulo 4, verso 4, que lo primero que hace Nehemías cuando escuchó que los demás querían desanimar a la gente, querían desanimar al pueblo, dice que Nehemías oró a Dios. Y escuche la oración que hace Nehemías. Nehemías dice, Dios, escúchanos por favor, escúchanos, Dios nuestro. Mira a esa gente, mira a Tobías, mira a Sanbalat, mira a toda esa gente que se ha levantado a querer desanimarnos. Dios, esa gente nos humilla, esa gente nos insulta. Y luego dice Nehemías, Dios, haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos, así como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de su tierra. Y vuelve Nehemías a orar y lo dice el verso 5, Dios no les perdone su maldad, Dios no les perdone sus pecados, porque ellos han insultado a los que están reconstruyendo tu ciudad. Y dice la Biblia que después de esa oración, de la oración que Nehemías hace, dice la Biblia que el pueblo se puso manos a la obra y reconstruyeron la muralla de la ciudad. Cuando empezó la persecución, cuando empezó la crítica, cuando empezaron las palabras negativas, el pueblo bajó los brazos. Pero cuando Nehemías oró a Dios, dice que el pueblo tuvo otra vez ánimo y empezó a reconstruir la ciudad. Pero escuche esto, que es bien interesante. Dice que el pueblo reconstruyó los muros, pero lo reconstruyeron solo hasta la mitad. ¿Y sabe por qué reconstruyeron solo hasta la mitad? Porque los enemigos se volvieron a levantar. Lo que el pueblo de Dios logró construir, o lo que el pueblo de Dios logró reconstruir, por lo menos hasta la mitad, lo pudieron hacer, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo empezó a construir la muralla con mucho entusiasmo y lograron llegar hasta la mitad, pero sus enemigos lanzaron un nuevo envión y el pueblo dejó de trabajar. Llegó hasta la mitad del muro. Sus enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod. Todos ellos que eran enemigos del pueblo de Dios, todos ellos que eran unos envidiosos, tóxicos, que no querían que el muro se reconstruyeran, se disgustaron mucho, se enojaron mucho cuando se enteraron que el pueblo de Jerusalén estaba una vez más reconstruyendo el muro. Y dice Nehemías capítulo número 4, que esos 5 tóxicos planearon venir y luchar contra los que reconstruían el muro.
Y no solo pelear, sino que buscaban también crear confusión en toda la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando Nehemías se dio cuenta de esto, que los enemigos estaban preparando ir y pelear contra los que reconstruían el muro y hacer toda una manifestación, una confusión en Jerusalén, dice la Biblia que Nehemías, dice el verso número 8, que Nehemías volvió a orar a Dios. Y escucha esto, no solo oró, sino que también actuó. Dice que Nehemías oró a Dios y empezó enseguida a poner guardias en las murallas para que esos guardias vigilaran tanto de día como de noche los muros de Jerusalén. Es decir, Nehemías dijo, hay enemigos que se están preparando para venir a atacarnos, pero si ellos nos atacan, yo voy a responderles, voy a poner gente para que pueda responder. Nehemías se preparó frente al ataque. Pero ¿sabe qué dice el verso número 9? Dice que la gente de Judá le dijo a Nehemías, oye Nehemías, resulta que los trabajadores se están cansando. Hay muchos escombros en el camino, hay mucho polvo en el camino. La verdad, Nehemías, es que estamos tan cansados y son tantos los escombros que creemos que no vamos a poder, que no somos capaces de reconstruir la muralla solos. Nehemías, los cargadores están desfalleciendo. No vamos a poder construir la muralla. Eso le estaban diciendo desde adentro. Es decir, el desánimo no solo atacó a Nehemías desde afuera, el desánimo también empezó a atacar al pueblo de Dios desde adentro. Mientras tanto, los enemigos seguían planeando cómo llegar y cómo meterse en medio de los trabajadores y matarlos. Ya no solo estaban pensando en una confusión, ya no solo estaban pensando en impedir que se construyeran los muros, ya los enemigos estaban diciendo, hay que matar a los trabajadores, es la única manera de hacer que el trabajo se detenga. Pero Nehemías se dio cuenta de este ataque y decidió asegurar bien la construcción. Y dice la palabra que Nehemías hizo un pare en medio de la construcción y empezó a organizar las familias. Y le dijo a una familia, ustedes se hacen en esta parte del muro, ustedes otros en esta otra parte. Y así puso familias en sitios estratégicos del muro. ¿Y sabe cómo los organizó Nehemías? Los organizó con espadas, lanzas y arcos. Y después de tener la gente organizada y después de tener vigilantes en sitios estratégicos, Nehemías se dirigió a la gente y le dijo a ellos, se dirigió a todo el pueblo y les dijo, oiga, no tengan miedo de nuestros enemigos. No tengan miedo de aquellos tóxicos que se están levantando para querer hacernos la guerra. No tengan miedo de aquellos que se levantan a decir palabras negativas. No tengan miedo frente a aquellos que quieren obstaculizarnos en medio del camino. Les dice Nehemías, tengan presente algo. Y es que nuestro Dios es grande y poderoso. Así que nada de desánimo, vamos a levantarnos y vamos a luchar por nuestros hermanos, vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a luchar por nuestras hijas, vamos a luchar por nuestras esposas, vamos a luchar por nuestros hogares. Nehemías animó al pueblo. Recuerde que lo que le decía hace algunos instantes, el desánimo primero empezó a atacar desde afuera, pero luego empezó a atacar desde adentro. El pueblo se empezó a desanimar al ver la cantidad de trabajo, al ver que era mucho lo que tenían que hacer. Pero Nehemías les dio una palabra de ánimo. Nehemías les invitó para que se levantaran, para que lucharan por su ciudad, por sus familias. Cuando los enemigos de la construcción se dieron cuenta que Nehemías se había preparado para el ataque y que había motivado al pueblo y que el pueblo estaba listo para repeler cualquier situación, dice la Biblia que esos 5 enemigos se retiraron. ¿Escuchó eso? Se retiraron
y todo el pueblo regresó al trabajo de reconstruir los muros de Jerusalén. Y dice la Biblia que desde aquel día, desde ese día, la mitad de la gente trabajaba en la muralla y la otra mitad vigilaba. Y vigilaba con escudos, con lanzas, con arcos y armaduras, listos para enfrentar cualquier situación difícil. Pero también dice que los líderes militares permanecían detrás de toda la gente de Judá. Y dice el verso 17 del capítulo 4 de Nehemías, que los constructores, que sus ayudantes, hacían todo el trabajo. Escuche esto, porque es bien interesante, sosteniendo con una mano la carga, el trabajo, la herramienta para el trabajo, y con la otra mano la espada, listos por si tenían que enfrentar al enemigo. Y el verso 18 dice que cada uno de los constructores tenía su espada atada a un lado de su cuerpo mientras trabajaba. En resumen, eso es todo lo que dice Nehemías capítulo número 4. Ahora, mi amiga y mi amigo, ¿qué podemos aprender de esta historia? Permítame de aquí sacar rápidamente algunas enseñanzas muy prácticas. Y la primera de ellas es el por qué llega el desánimo. Mire, el enemigo buscó todas las formas para que el pueblo se desanimara. Y escuche lo que el enemigo usó para desanimar a la gente. Primero, hizo que la situación se tornara difícil. Hizo el enemigo que se levantara gente para querer hacer daño. Mire, muchas veces, cuando usted se levanta con un propósito, con un emprendimiento, cuando usted se levanta a querer hacer las cosas bien, el enemigo va a hacer que muchas situaciones se pongan difíciles para que usted se desanime y deje el emprendimiento, para que deje su sueño de lado. Muchas veces se levanta gente hasta de la propia familia. Muchas veces el enemigo utiliza gente que se burla de nosotros, que nos critica. Esa técnica la usó el enemigo para pretender que el pueblo se desanimara. Y esa misma técnica la utiliza el enemigo con nosotros el día de hoy. Gente que se va a burlar, gente que le va a criticar, gente tóxica que va a buscar desanimarle. Problemas que se levantan. Ahora, ¿sabe qué fue lo otro que el enemigo utilizó para que ellos se desanimaran? Hacerlos ver que los escombros eran muchos. ¿Recuerda lo que dijeron? Nehemías, ya el ataque no venía de afuera, venía de adentro el ataque de desánimo. Le dijeron: Nehemías, el pueblo está desanimado. El pueblo ya perdió la fuerza. Los que llevan los escombros ya están prácticamente sin fuerza. Los escombros son tanto, Nehemías, que estamos seguros que nosotros no vamos a poder reconstruir los muros. Esa técnica la utilizó el enemigo para hacer que el pueblo se viniera abajo. Mire, hoy en día también el enemigo busca la misma técnica para hacernos desanimar. Nos hace ver los problemas grandes, demasiado grandes, al punto de decir: no vamos a poder. ¿Cuántas veces nos desanimamos porque vemos ese diagnóstico médico demasiado grande o complicado? O porque vemos la situación con nuestro hijo, con el esposo, con la esposa demasiado complicada y decimos: no voy a poder con esto. Mire, no hay problema más grande que nuestro Dios. Dios está por encima de cualquier adversidad. Dios está por encima de cualquier problema. Si usted ve el problema más grande que a Dios, lo más seguro es que se va a desanimar. Yo diría que lo que más tocó al pueblo fue eso, el ver que los escombros eran muchos. ¿Sabe cuál fue la otra técnica que el enemigo usó para querer desanimarlos? Los hizo ver que como que no habían resultados, que los problemas continuaban y que cada día eran más grandes. Escucha esto. Resulta que se levantaron los enemigos y empezaron a criticar al pueblo. Se empezaron a burlar del pueblo. Pero Nehemías oró, le dio una palabra al pueblo y el pueblo se levantó con mucho poder a seguir reconstruyendo, con mucho ánimo. Pero luego
los enemigos se volvieron a levantar y en esta ocasión con el propósito de atacarlos y matarlos. Eso hizo que entrara cierto temor en el pueblo de Dios. El enemigo va a enviar un problema tras otro. Le va a hacer ver que como que no hay resultados. El enemigo le va a hacer creer que Dios no le escucha, que la oración no ha llegado, que Dios no ha respondido, que los problemas no se están solucionando. Inclusive el enemigo le va a hacer ver que los problemas están creciendo. Todas estas fueron técnicas que el enemigo usó para traer desánimo a la gente. Y el enemigo sigue usando las mismas técnicas el día de hoy. Ahora, ¿qué hizo Nehemías para impedir que el desánimo llegara al pueblo de Dios? Escuche esto porque esto es clave. Recuerde, el enemigo tiene un arma poderosa que va a usar para robarnos la bendición de Dios, para robarnos los sueños, para robarnos los propósitos de Dios en nuestra vida. Eso lo debemos tener claro. Pero vamos a descubrir en los siguientes minutos claves bien importantes que usó Nehemías para vencer el desánimo y para impedir que el desánimo entrara en el pueblo. Lo primero que Nehemías hace es orar. Lo dice el verso número 4 y el verso número 8. Exactamente el verso número 4 dice que cuando ellos empezaron a burlar del pueblo, dice que Nehemías se levantó y oró a Dios. Y luego en el verso número 8, cuando Nehemías se dio cuenta que los enemigos estaban buscando atacar y matar a los constructores del muro, dice que se vuelve a levantar Nehemías y ora a Dios. Pero si usted se da la tarea de leer la oración que hace Nehemías allí en el capítulo número 4, la oración de Nehemías tiene un contenido bien interesante. ¿Sabe cómo es la oración de Nehemías? Nehemías ora sabiendo quién es Dios. Nehemías ora conociendo las promesas de Dios y basándose en las promesas de Dios. Nehemías ora sabiendo lo que Dios puede hacer. Lea la oración de Nehemías y se va a dar cuenta de eso. Así que cuando llegue el desánimo a su vida, cuando el desánimo quiera tocarle por la razón que sea, por una enfermedad, por un problema emocional, por la situación económica, por los problemas que crecen, por la razón que sea, o cuando se levantan personas a querer tóxicos, a querer decirle algo que le robe la fe y la esperanza, levántese a orar, pero ore inteligentemente, ore sabiendo quién es Dios. Ore creyendo las promesas de Dios, confesando y declarando las promesas de Dios. Ore creyendo lo que Dios puede hacer a su favor. Eso es lo primero que hace Nehemías. Es lo primero que usted y yo necesitamos hacer si queremos vencer el desánimo. Allí está la primera clave y se llama oración. Ahora, lo segundo que hace Nehemías es reenfocarse. Si usted lee el verso número 13, se va a dar cuenta de ello. Mire, se levantaron por segunda vez los enemigos y ya no solo se burlaban, sino que los enemigos buscaban hacer daño, confundir al pueblo y matar a la gente. Y Nehemías entonces lo que hace es parar, pero también para, escuche esto, para crear una estrategia. Nehemías paró para reorganizar al pueblo, para reforzar el pueblo. ¿Recuerda lo que le decía hace algunos instantes? Nehemías se dio cuenta que los enemigos estaban buscando cómo atacar y lo primero que hace es que para la obra y pone vigilantes en sitios estratégicos. Luego reúne familia por familia y le dice: ustedes van a estar aquí, ustedes otros van a estar en este lugar, ustedes en este otro. Empezó a reorganizar las familias, el pueblo, el trabajo y reforzó la seguridad. Nehemías paró para crear una estrategia. Mire, hay momentos en la vida donde parecemos carros locos. Corremos de un sitio para otro y no paramos. Hay momentos donde hay que hacer una pausa. Hay momentos en los cuales hay que parar. ¿Pero sabe para qué? Para reenfocarse.
Si usted se encuentra desanimado, si usted siente que sus brazos, que su fe, que su esperanza ha caído, entonces pare y reenfóquese, reorganícese. Eso fue lo segundo que hizo Nehemías. Oró, pero después se reenfocó. ¿Sabe qué es lo tercero que hace Nehemías? Que lleva al pueblo a rededicarse a lo que era realmente importante. Dice el verso 14, 15, 16 y 17 del capítulo 4 de Nehemías, que ellos volvieron a su trabajo. No se quedaron asustados por los problemas que se habían levantado. Se reenfocaron, crearon una estrategia para protegerse, pero no se alejaron de su trabajo, volvieron al trabajo y estuvieron atentos, volvieron al trabajo siendo prudentes. Mi amiga y mi amigo, es clave para vencer el desánimo que usted y yo volvamos a determinarnos, que volvamos al trabajo que dejamos abandonado por causa del desánimo. Pero como ya sabemos cómo funciona el desánimo, por dónde entra y por dónde nos ataca, en esta ocasión vamos a volver al trabajo, vamos a volver a lo que nos toca, pero atentos para que el desánimo no vuelva a apoderarse de nuestra vida. Rededíquese a lo verdaderamente importante. Permítame y retomo. 3 cosas hasta ahora ha hecho Nehemías para impedir que el desánimo acabe con el pueblo. Número 1, ora. Número 2, hace una pausa. ¿Una pausa para qué? Para reenfocarse, para crear estrategias. Y número 3, lleva al pueblo a rededicarse a lo verdaderamente importante. ¿Y qué era lo verdaderamente importante para ellos? Volver a la construcción del muro. ¿Qué fue lo que dejó por causa del desánimo? ¿Qué era lo que estaba haciendo y que dejó tirado simplemente porque alguien le dijo que no se podía, que era imposible? Mi amiga y mi amigo, es hora de rededicarnos a aquello que dejamos abandonado. Pero redediquémonos siendo prudentes, sabiendo qué fue lo que el enemigo utilizó para desanimarnos. Y lo cuarto es determinarnos. Si usted lee el verso 19 y verso 20 de Nehemías 4, ellos no solo estaban dispuestos a trabajar, sino que también estaban dispuestos a luchar, sin importar el costo que tuvieran que pagar. Es que me parece bien interesante. Ellos en una mano tenían la espada, listos para luchar, pero en la otra tenían las herramientas para hacer el trabajo de la construcción del muro. Ellos estaban determinados. ¿Determinados a qué? A trabajar y a luchar, a trabajar y defender la causa. Si usted quiere vencer el desánimo, determínese. Determínese a hacer lo que tiene que hacer. Determínese a derrotar lo que tiene que derrotar. 4 claves, mi amiga y mi amigo, que nos enseña Nehemías capítulo número 4 para vencer el desánimo. Y permítame, se lo reitero. Número 1, ore a Dios. La oración es la clave. Número 2, reenfóquese. Haga una pausa, cree estrategias. Reorganícese, refuércese. Número 3, rededíquese a lo verdaderamente importante. Vuelva a aquello que un día dejó abandonado. Y número 4, determínese. ¿Determínese a qué? A luchar, a defender la causa, pero también a trabajar en lo verdaderamente importante. Dice este relato bíblico que ellos se centraron en la tarea que tenían que hacer, sin descuidar la seguridad. Mi amiga y mi amigo, el desánimo es un arma que usa el enemigo para querer hacernos flaquear, para querer hacernos dudar, para que usted y yo abandonemos eso que Dios un día puso en nuestro corazón. Pero ¿sabe algo? Hoy Nehemías nos abre los ojos y nos enseña cómo vencer el desánimo. Orando, reenfocándonos, dedicándonos a lo importante, a hacer lo que tenemos que hacer y a determinarnos a todo costo a defender la causa, a defender el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón, a determinarnos a hacer
lo que tenemos que hacer. Quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios. No sé qué situación podrá venir en este tiempo que le quiera hacer desanimar. Pero mi amiga y mi amigo, quiero decirle algo y es, hoy tenemos herramientas, 4 claves bien importantes que nos enseña Nehemías para vencer el desánimo. No permitamos que el enemigo, a través del desánimo, robe lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para compartir con cada oyente, con cada amigo a través de este video, de este encuentro dominical. Gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñas a vencer el desánimo. Padre, que en medio de los problemas, que en medio de cualquier dificultad que podamos estar viviendo, Padre, que hoy nos levantemos creyendo que tú, Señor, nos levantas, que tú nos fortaleces y que la oración es clave, Dios, para poder renovar nuestras fuerzas en ti. Padre, ayúdanos y danos sabiduría para reenfocarnos, pero también danos la fortaleza, Señor, para enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación difícil que el enemigo ponga al frente nuestro. Ayúdanos a determinarnos, Señor, a hacer las cosas bien, sin importar el costo que tengamos que pagar. Ayúdanos, Dios, Padre, a terminar la tarea que tú nos encomendaste hacer. Padre, bendice a cada persona que se conecta. Bendice a cada persona que ora con nosotros. Ayúdanos, Señor, para que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición y de victoria, sabiendo que la tenemos garantizada porque vamos de tu mano. Gracias, Señor. Hoy nos unimos con miles y miles de oyentes, abriendo nuestro corazón delante de ti y reconociéndote, Cristo Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por este tiempo que nos han regalado. Y gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerde que hay un libro, se llama Diario de un Vencedor. Es un libro que le conecta con Dios y su propósito. Es un libro con 60 devocionales. Cada devocional es una acción que nos va a ayudar a convertirnos en todos unos ganadores, en todos unos vencedores. Letra grande para tenerlo en el nochero, en la mesa de noche. Diario de un Vencedor. Estoy seguro que bendecirá la vida de muchos. En Colombia hay un número donde lo puede adquirir. Escriba este número en Colombia. Se le va a despachar. Hay muchas ciudades, muchos lugares donde se puede despachar en Colombia y tenemos los contactos para hacerlo llegar en Colombia. Si usted no vive en Colombia, lo puede adquirir a través de Amazon. Amazon es una plataforma que se lo envía a cualquier lugar del mundo. Diario de un Vencedor. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Un gran abrazo y bendiciones para todos.